Hola, buenos días. Esta pregunta me la hicisteis varios de vosotros en las jornadas de independencia financiera de Valencia del 10 y el 11 de junio y creo que merece la pena hacer un vídeo sobre ella. Después de hablar de 3M, voy a comentar otras preguntas que me hicisteis en Valencia porque creo que también merece la pena comentar una cosa sobre Merlin. El miedo que se tiene es que las indemnizaciones por el tema de los tapones lleguen a ser tan altas que 3M no pueda pagarlas y eso le lleve a la quiebra. En este otro vídeo que os dejo por aquí os explico en qué consiste este tema del problema de los tapones con 3M. 3M ya ha perdido varios juicios sobre este tema. Así que si multiplicamos las indemnizaciones que ha tenido que pagar, que de momento son pocas, por todos los posibles afectados que hay, pues nos saldría una cantidad tan grande que eso 3M no lo podría pagar y la llevaría a la quiebra. Para tomar una decisión sobre este tema no podemos hacer cálculos ni sencillos ni complicados con la cuenta de resultados y el balance de la empresa. Es una cuestión de sentido común y lógica. ¿Podría llegar a quebrar 3M porque le condenasen a pagar tantas indemnizaciones que fuese imposible hacerlo? No es imposible que pase algo así, pero creo que es muy poco probable. ¿Por qué? Porque el perjuicio para el conjunto de la economía sería demasiado grave y porque además no sería justo. Creo que no sería justo porque, como os comenté en el vídeo anterior que os he enlazado antes, estos tapones no están hechos para eliminar completamente el ruido, porque eso es imposible hacerlo en situaciones de combate. Y aunque fuese posible hacerlo, no sería deseable porque entonces los soldados no podrían oír ni las órdenes, ni podrían analizar bien la situación en la que están, etc. Así que esos tapones están hechos para reducir el ruido, no para eliminarlo. Y por todo lo que yo he leído, creo que han cumplido bien esa función. Además, la conclusión a la que yo he llegado es que las personas que podrían llegar a cobrar una indemnización por este tema son muchas menos que las que están intentando sacar dinero de aquí como sea. Por otro lado, si por una cosa así llegase a quebrar una empresa como 3M, entonces el perjuicio para la economía sería muy grande, porque aumentaría tanto el riesgo para todas las empresas industriales del mundo que eso haría que en el futuro se redujese mucho la inversión en empresas industriales, y eso supondría mucho paro y mucha pobreza a nivel mundial. Es algo parecido a lo que pasó con Volkswagen en el tema de los motores diésel, por ejemplo, y a otros casos similares. Pensad también que el importe de las indemnizaciones es algo subjetivo, es decir, vamos a ponernos en el caso de que sea objetivamente justo que una empresa indemnice a alguno de sus clientes porque ha hecho algo mal, y consideramos que es un hecho objetivo que esa empresa tiene que pagar indemnizaciones a sus clientes. Pero el importe de esas indemnizaciones es algo subjetivo, no algo que se calcule con una fórmula matemática objetiva. ¿Tiene sentido llevar a la quiebra empresas como 3M, Volkswagen y otras parecidas por un error puntual con todo lo que eso supondría para el futuro de la economía mundial? Yo creo que no tendría sentido y que es muy poco probable que algo así llegue a suceder. Por eso es muy poco probable que los jueces vayan a llevar a la quiebra a 3M. No es algo que podamos calcular de ninguna forma, pero creo que es muy poco probable. Y me parece que 3M, en la zona de los 90-110 dólares en la que está cotizando ahora, es una buena compra para largo plazo con un PER de unas 9-11 veces. Tened en cuenta otra cosa, y es que 3M estaba sobrevalorada por encima de 200 dólares. Así que la caída que lleva de más del 60% desde máximos creo que induce a pensar que este problema es más grave de lo que realmente es. Si 3M no hubiese llegado a cotizar en la zona de los 200-260 dólares, la caída que tendría ahora sería menor y este problema parecería menos grave de lo que parece ahora. Creo que lo correcto es pensar que gran parte de la caída de 3M de la cotización no se debe al tema de los tapones, sino que llegó a cotizar demasiado sobrevalorada y ahora ha corregido esa sobrevaloración. Y como es algo muy corto, aprovecho este vídeo para comentaros otra duda que me preguntasteis dos de vosotros sobre Merlin en Valencia. Me decíais que mirando los resultados la veíais a buen precio pero no muy barata. La clave está en que hay dos cosas que van a hacer que los beneficios de Merlin mejoren bastante en los próximos años. Una es que tras vender las sucursales del BBVA tiene una deuda baja y eso significa que tiene una capacidad alta de aumentar sus inmuebles y por tanto sus beneficios. La mayor parte de esa inversión no la va a hacer comprando inmuebles ya existentes, sino construyendo centros de datos y naves logísticas, para luego alquilar esos centros de datos y esas naves logísticas. Construir para luego alquilar tiene un margen de beneficios mayor que comprar inmuebles que ya están construidos. Y el otro tema importante es que Merlin tiene el 15% de la mayor operación urbanística de España para las próximas décadas, que es la operación Madrid-Nuevo Norte, la antigua operación Chamartín. Ahora mismo no le están dando beneficios ni a esos centros de datos, ni a esas naves logísticas que está construyendo o va a construir en el futuro, ni la operación Madrid-Nuevo Norte, pero se los darán en el futuro, claro. Y aprovecho para animaros a que vayáis el año que viene a las jornadas de independencia financiera en Valencia, porque Josan y todos los voluntarios, Pablo, Julián, Óscar, Edgar y muchos otros, porque para hacer una cosa así hace falta que mucha gente haga muchas cosas, cada vez las organizan mejor. Y porque creo que os gustará ver que hay mucha gente que invierte como vosotros y que eso está cambiando nuestra sociedad de una forma imparable. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo
y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.